¿Estamos en los días de la mujer? Pero yo, la verdad es que lejos de enrolarme en todas estas corrientes feministas y cosas, trato de mantenerme un poco equidistante. No soy partidaria de tanta consigna feminista. Bueno, pero ha habido movilizaciones importantes, ¿no? Sí, y muy interesante también la cantidad de gente que se ha movilizado, sobre todo de jóvenes, peleando por derechos que efectivamente todavía no gozamos, pero a veces que caemos en extremos que yo no comparto. Pero bueno, está muy bien, enhorabuena que hagan movilizaciones. ¿Cómo estás viendo estos días políticos y económicos? Bueno, es como si viviéramos dos planos, ¿no? Por un lado el gobierno, creyendo que está viviendo un momento, difícil, pero con un horizonte luminoso, por eso es que ha alargado esta, que a mí me parece demasiado anticipado, ¿no? Esta campaña electoral premeditada y anticipada. Sí, no fue un desliz esto. De ninguna manera. El plan perdurar, como había dicho Carlos Melconian en esta entrevista que vos mencionaste, un plan que tiene el gobierno como para tratar de llegar enteros a 2019 con esta dosis de gradualismo en lo económico, mucho endeudamiento, tratar de que las tarifas no afecten tanto y bueno, llegar como se pueda a 2019 con un gran factor, me parece, que los beneficia y que es que ellos ven que del otro lado no hay nadie. No hay un candidato fuerte en el peronismo. Y eso de alguna manera para ellos es una enorme ventaja y por eso se animan a hacer lo que están haciendo. Natalia Botana, buenas noches, bienvenido y muchas gracias. No, gracias a ustedes. ¿Cómo estás viendo esta democracia de hoy en la Argentina? Bueno, con muchas dificultades porque no es una democracia consolidada. El problema de fondo que tenemos es que para tener una democracia consolidada necesitamos dos partidos responsables que permitan una alternancia también responsable. Lo que se ha constituido a la caída del kirchnerismo es una coalición, al principio bastante frágil, parecía bastante frágil como Cambiemos, cuyo eje es el PRO, pero que sin el radicalismo no puede funcionar. Bueno, esto se ha consolidado como una suerte de solución que ofrece gobernabilidad. Al menos que ofrece una gobernabilidad muy superior a la que tuvo la Alianza en su momento y otros esfuerzos de coalición. Frente a eso, lo que hoy tiene este gobierno de Cambiemos es un fenómeno que no solamente existe en la Argentina, sino que está atravesando a gran parte del mundo occidental, que es una oposición contestataria, cuyo eje puede ser el kirchnerismo, cuyo eje puede ser la división de la CGT en manos de Moyano, donde además se suman la CTA con sus diversas variantes, etcétera, y que plantea un concepto de democracia muy interesante y muy preocupante que también está presente en el mundo, sobre todo en el mundo occidental, ¿no? La democracia no solo se prueba a través de las elecciones, a través del debate parlamentario, a través de la deliberación y el consenso, sino que también la democracia se prueba a través de la contestación en el espacio público, de la contestación en la calle. Esto lo vemos en todos lados, Esto lo vemos en todos lados y está perturbando muy seriamente democracias que considerábamos muy consolidadas. Por ejemplo, veamos lo que acaba de ocurrir en las elecciones italianas, ¿no? Es un pequeño ejemplo que doy. O la crisis que está afrontando España con esta suerte también de impugnación muy fuerte proveniente de una identidad nacional frente a la española que representa la mitad de Cataluña. Entonces, frente a este panorama, evidentemente, vemos que es una democracia renga. Y lo que necesitamos en el medio de estas dos formaciones, para llamarlas de alguna manera, Charlie y Laura, es la consolidación de lo que yo llamo un centro político para el futuro argentino. Para el futuro argentino no de acá a 2 años, sino de acá a una década, que no debe estar en manos de un partido, sino que debe estar en manos de una alternancia responsable.
Si usted tuviera que catalogar... Vamos a subrayar alternancia responsable. Sí. Bueno, vamos a subrayar alternancia responsable. Subrayamos. Queda ahí. No, sí, muy interesante el concepto. Pero, digamos, a veces los periodistas, los politólogos caemos en esta, bueno, tratar de catalogar o de rotular a un determinado gobierno, a ver si es de izquierda, de derecha. Si tuviéramos que rotular al gobierno de Mauricio Macri, hay algunos que dicen que es un conservadurismo, pero no a lo clásico, sino más bien un conservadurismo más popular. ¿Cómo lo calificaría usted al gobierno de Mauricio Macri? Bueno, históricamente ese fue el sueño de Vicente Solano Lima, ¿no? Que fue un aliado muy fiel de muy Perón. importante de Perón. Muy fiel de Perón. Y realmente Y que fue el Perón balance a lo que fue la gestión de Cámpora, ¿no? Sí. Y Perón recurrió a él en momentos difíciles, ¿no? No sé si llamarlo un conservadorismo popular. Vamos a ver. Desde el punto de vista sociológico es evidente que hay un apoyo muy grande de funcionarios provenientes del sector empresarial. Ese es un hecho. No solamente eso, porque lo interesante del caso es que PRO tiene un líder como Macri muy acostumbrado a ganar elecciones. Hace 10 años que Macri gana elecciones sistemáticamente. 2 de gestión de la ciudad y una presidencial. Exactamente, más las intermedias. Más ¿no? las intermedias, estaba hablando de las grandes. De las grandes, ¿no? Pero evidentemente PRO no es lo que llamaríamos ahora, por ejemplo, pensando en Francia, en Macron, un partido exclusivamente centrado hoy en un líder. Porque tiene el respaldo interesante de María Eugenia Vidal, que como acaba de decirnos Charlie, yo he visto esa encuesta también, tiene una imagen positiva mucho más alta que la del propio presidente. Ahora, María Eugenia Vidal tiene un origen totalmente diferente. Claro. Totalmente diferente y un carisma forjado a través de conceptos muy clásicos, ¿no? Coraje, sacrificio, esfuerzo. Es mujer. Y es mujer. Nota al pie de página, yo sostengo el siglo XXI es el siglo de la mujer. Eso significa que va a haber extremismos, como dijiste vos, Laura, puede haber problemas de dogmatismos, etcétera, pero el ascenso de la mujer yo lo veo como un fenómeno histórico inevitable. Paradójicamente, América Latina acaba de quedarse sin presidentas mujeres. Paradójicamente, se nos fue Bachelet, efectivamente. Pero eso no quita que tengamos otras presidentas. Entonces, para seguir con el hilo de esta reflexión, es muy importante tener presente... Laura, ¿me querías preguntar algo? No, te va a preguntar después. Seguí. Es muy importante tener presente esto que he señalado, ¿no? Alternancia responsable. Porque la virtud del gobierno, en el sentido clásico de la palabra, ¿no? Virtud es no solo operar bien en política, sino, como decía Maquiavelo, manejar bien los instrumentos de poder, ¿no? Bueno, la virtud del gobierno está dañada en estos meses porque efectivamente han pasado muchas cosas, ¿no? Devaluó, toca este problema tremendo de las tarifas, la etcétera, inflación. y la inflación, ¿no? Pero esa virtud está compensada, como lo acaba de decir también Laura y lo acaba de decir Charlie, por la defección de la oposición. Porque si no se ve una alternativa posible, evidentemente se sigue con lo posible, que está en manos en este momento del Poder Ejecutivo. Hubo el otro día no sé si un fallido, una anécdota que protagonizó Massot, el presidente del bloque de diputados del PRO, que no se dio cuenta que las cámaras estaban mandando en vivo y dijo, bueno, nosotros podemos gobernar 6 o 10 años y después va a venir el peronismo reconstruido. Bueno, digamos que es un acto fallido, ¿no? Porque yo hago ciencia política, lo sabe bien Laura, pero me atengo mucho a la historia, ¿no? Y uno de los problemas serios que tiene la Argentina es la anticipación, ¿no? Primero porque tenemos un sistema institucional por naturaleza anticipatorio. Tenemos un ritmo electoral frenético, Tenemos elecciones cada 2 años y además inventamos las PASO, ¿no? Para agregar una más. Para agregar una más, ¿verdad? De modo tal que... me acuerdo que Leopoldo Marechal en uno de sus últimos libros hablaba del malambo de los generales, ¿no? Un general se iba, el otro decía adentro. Bueno, el ritmo electoral de nuestra democracia que felizmente tenemos es tan intenso que terminamos una elección y ya estamos pensando en la próxima. Sí. ¿Por qué? Porque la elección no comienza
previamente en octubre, sino que hay que preparar todos los motores para la elección de las PASO, de modo tal que el año próximo es un año de elecciones permanentes. Porque una cosa muy importante, Charlie, hay dos registros electorales. Por un lado está el registro electoral, la gran final que culmina en la elección presidencial y en la elección de la provincia de Buenos Aires, y por otro lado, durante todo el año 19 están las elecciones escalonadas de las provincias. Claro. Laura. No, este concepto que vos remarcabas bien, ¿no? La cuestión de la alternancia responsable. Digo, el peronismo, ¿está lo suficientemente maduro como para encarnar y encarar esta alternancia responsable? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, Laura, la madurez en política también es un proceso histórico. También es un proceso histórico. El peronismo tiene una tradición muy grande, muy fuerte. Uno se olvida que el peronismo nació en 1946. Y además todavía hay se habla una de paradoja. Perón. Todavía se habla de Perón. Y todavía se habla de Perón. ¿Cómo? Y además hay una paradoja muy interesante en el peronismo, ¿no? En el peronismo de 1983. Que siempre los candidatos vinieron los candidatos exitosos, ¿no? Menem y Kirchner, vinieron de la periferia hacia el centro. La Rioja y Santa Cruz. Exactamente, curiosamente de los dos extremos del país, ¿no? Del extremo norte y del extremo sur. Eso es un caso muy interesante. Claro está, ahora el peronismo tiene un problema importante, porque el peronismo se constituye desde 1946 en adelante sobre la base de una coalición política territorial muy fuerte. Nunca tuvo enteramente la capital, aunque ganó, pero siempre tuvo la provincia de Buenos Aires. Y a la provincia de Buenos Aires añadió las provincias del interior. Y ahora lo que ha perdido el peronismo es la provincia de Buenos Aires. Pero hay una conciencia más republicana por parte del peronismo en esta etapa en la cual, bueno, hoy ejerce el poder otro signo político. ¿Cómo estás viendo vos el perfil político del peronismo actualmente? Lentamente se está formando la conciencia republicana, porque fíjate, Laura, la conciencia republicana no es una mera subjetividad de ideas. La conciencia republicana surge cuando por la propia distribución electoral de la ciudadanía es necesario negociar y ponerse de acuerdo. El problema que cuando hay hegemonía en el Poder Ejecutivo y en el Congreso, normalmente la conciencia republicana se suele perder en el país. De modo tal que ahora el panorama es interesante porque de algún modo el peronismo tiene que acordar y el gobierno también tiene que acordar. No hay posibilidad de hegemonía como hubo precisamente después, sobre todo no del año 2003, sino del año 2005, ¿no? Cuando se produce la gran victoria con Cristina en la provincia de Buenos Aires que consolida el kirchnerismo. De modo tal que creo que esa conciencia republicana, bueno, yo la puedo escribir, puedo señalar los autores que hablaron de eso y demás, pero en la praxis resulta precisamente de una práctica muy intensa en el ámbito deliberativo del Congreso y de la actitud que tenga el gobierno para concertar, porque si no concerta, los problemas de gobernabilidad aumentan. Natalio, fue un enorme gusto recibirte. Y lo mismo es un digo. enorme gusto que hayas venido y haberte escuchado. Bueno. Te hemos escuchado todos con mucha atención. Muchísimas gracias, Charlie. Y gracias a vos, Natalio.